Mis hermanos, reciba bendiciones de su hermano Teo en Cristo. Hoy día voy a compartirles otro salmo más. Es el salmo número 132. Voy a compartirles, hermanos, este salmo. Voy a darle un poco de discernimiento. Y yo siempre les pido a cada uno de ustedes que abra su corazón al mensaje de los salmos. Estos salmos, recordemos que son palabras de David hacia el Señor. Son escritos del rey David para recordar las alianzas de su nación Israel hacia nuestro Dios y recordarle a todas las generaciones, una generación que somos nosotros nueva, también alabarle de la misma manera que alababa el rey David a nuestro Señor y darle gracias porque nuestro Señor habita entre nosotros. Nuestro Señor nunca nos ha olvidado. Él en aquel tiempo había escogido solamente a la nación de Israel para que esa nación fuera en la que Él habitaría, en la que Él estaría ayudándole siempre en todo lo que esa nación ocupara. Pero desde que el Señor se dignó en enviar a su Hijo para perdonar a todas las naciones, el Señor aceptó a todas las naciones por igual. Y nosotros, mis hermanos, hoy en la actualidad, agradezcamos al Señor por eso. Agradezcámosle que ha aceptado a toda la gente, no solamente al pueblo de Israel, sino a todas las naciones. Las naciones del mundo entero le dan gloria y honra a nuestro Señor, cosa que no debemos olvidar jamás, de alabar a nuestro Dios, de llevarle nuestras ofrendas, y siempre nos va a ayudar el Señor. No vamos a ser olvidados, va a ayudarnos siempre. En todas nuestras necesidades, el Señor nos va a ayudar. Voy a comenzar en este momento a leer el Salmo. Es el Salmo número 132. Y lo leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tenle en cuenta David su total disponibilidad, cuando hizo un juramento al Señor, una promesa al fuerte de Jacob. No entraré en la tienda, que es mi casa, ni me tenderé en el lecho donde descanso. No concederé el sueño a mis ojos, ni descanso a mis párpados, hasta que haya lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. Hemos sabido que el arca está en Éfrata, la encontramos en los campos de Jar. Entremos pues en su morada, postrémonos ante la tarima de sus pies. Levántate, Señor, y ve a tu reposo, tú y el arca de tu fuerza. Que tus sacerdotes se revistan de justicia, y tus fieles griten de alegría. Por amor a David, tu servidor, no apartes la cara de tu ungido. El Señor se lo juró a David, verdad de la que no se desdecirá. Del fruto de tus entrañas pondré a alguien en tu trono. Si tus hijos guardaren mi alianza y mis testimonios que les he enseñado, también sus hijos para siempre se sentarán en tu trono. Y el Señor escogió a Sión, quiso que fuera su residencia. Aquí está mi descanso para siempre, en ella moraré, pues yo lo quise. Sus graneros los bendeciré, y a sus pobres los saciaré de pan. De gloria revestiré a sus sacerdotes, y sus fieles gritarán de júbilo. Allí haré brotar un cuerno para David, allí pondré una lámpara para mi ungido. Cubriré de vergüenza a sus enemigos, mientras sobre él brillará su diadema, que desde su cabeza descienda hasta la barba de Aarón hasta el cuello de su túnica. Es como un rocío de Hermón que baja sobre las montañas de Sión. Allí el Señor otorgó su bendición, la vida para siempre. Amén, amén, aleluya. Qué bellos salmos y qué bellas palabras. En realidad, yo cada que leo los salmos, me adentro a ese salmo. Me pongo a pensar como si estuviera junto a todo ese pueblo de Israel, como si yo hubiera sido una de esas personas que estuvo también en aquel tiempo. Debemos adentrarnos, hermanos, y poner todas esas palabras también en nuestra boca, dándole gloria y honra al Señor por aceptar encontrarse en medio de nosotros. En aquel tiempo,
Recordemos que el rey David se deshizo del arca de Dios por un tiempo, porque tuvo miedo del Señor de que lo fuera a estar castigando. Y cuando el arca estuvo fuera de su alcance, cuando él la dejó abandonada, aquel pueblo a donde había sido llevada el arca fue siempre bendecido. El Señor nunca dejó de ayudarlos. Entonces el rey David se dijo: si ha bendecido tanto a ese pueblo, ¿por qué no lo traeremos también para con nosotros? Y de esta manera el Señor quiso habitar en medio de ellos, del rey David. El rey David sabía que si llevaba esa arca, que si llegaba a entrar de nuevo a Sión, a la tierra santa en la que había escogido el Señor, iban a ser bendecidos grandemente. Entonces el Señor se dignó en estar junto a ellos de nuevo. De no ser así, mis hermanos, el Señor no hubiera aceptado. Era como una invitación que el pueblo de Israel estaba haciéndole al Señor. Y el Señor quiso habitar entre ellos. Es grandioso. Dice: entremos pues en su morada, postrémonos ante la tarima de sus pies. Levántate, Señor, y ve a tu reposo, tú y el arca de tu fuerza. Que tus sacerdotes se revistan de justicia y tus fieles griten de alegría. Por amor a David, tu servidor, no apartes la cara de tu ungido. No apartes la cara de tu ungido. El rey David había sido ungido por el Señor. Recordemos que cuando alejó su mirada del rey Saúl, es porque ya había puesto sus ojos en el rey David. Fue ungido por un profeta. Y cuando el profeta era enviado a una persona, más valía que ese hiciera caso de lo que el Señor le decía. Y cuando fue a ungir a David, era porque ya lo había aceptado. Era porque ya había puesto sus ojos en el rey David. Conocía su corazón, conocía su interior. Así como conocía al rey David, así como conocía su interior, así conoce nuestro interior. Sabe de qué estamos hechos y sabe cómo podemos nosotros actuar, cómo podemos nosotros ser en un futuro. Si nosotros podemos llevar a cabo también un ministerio como ese ministerio que le encargó al rey David, como ese ministerio que supo sobrellevar siempre, que no tuvo miedo de los pueblos paganos que venían en su contra. El Señor sabía y estaba seguro de que el rey David iba a poder con todo eso. Había mucha gente en aquel entonces que podían llevar ese cargo. Sin embargo, ese día, cuando el rey David fue ungido por el profeta, recordemos que mandaron llamar a todos los hijos de ese hombre, de su padre, de David. Mandó llamar primero a todos los más mayores y al último se quedó con el más pequeño, que es David. Y así es nuestro Señor, hermanos. Nuestro Señor no pone sus ojos en la gente hermosa, en la gente que está educada, en la gente que sí sabe hablar, en la gente que pensamos nosotros que lo sabe todo. No es así. Nuestro Señor pone su mirada en gente humilde, en gente que en realidad sí va a llevar a cabo su ministerio. A veces nosotros escuchamos a muchos sacerdotes, a muchos predicadores que hablan muy bonito, que se la saben de todas, pero nuestro Señor no ha puesto su mirada en ellos. Nuestro Señor, por mucho que ellos quieran hacer, el Señor no ha puesto su mirada en ellos. De la manera que en nuestro Señor piensa, nosotros no podemos pensar. Ojalá y pudiéramos entrar en su pensamiento, en qué es lo que Él está pensando, cosa que Él sí sabe hacer, que Él sí puede, porque nosotros somos de su hechura, somos hechos por Él. Y así como Él nos hizo, así como Él nos conoce cada parte de nuestro cuerpo, Él sabe lo que nosotros podemos llevar a cabo, así como lo supo del rey David. Y el rey David estaba contento, estaba agradado con Dios por todas las ayudas que había recibido de Él. Dice del versículo 11 en adelante: el Señor se lo juró a David, verdad de la que no se desdecirá. Del fruto de tus entrañas pondré a alguien en tu trono. Si tus hijos guardaren mi alianza y mis testimonios que les he enseñado, también sus hijos
para siempre se sentarán en tu trono. Esa es la alianza que el Señor le había hecho al rey David, que si sus hijos llevaran a cabo siempre sus testimonios, sus verdades, él siempre se iba a acordar de poner un hijo de David en un trono donde nunca iban a ser olvidados. ¿Y qué es lo que sucede después de tanto tiempo, hermanos? Llega nuestro Señor Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el cual le debemos gloria y honra siempre. Nunca fue olvidado el Rey David. Hasta la actualidad nosotros conocemos del Rey David. Y gracias a que nuestro Señor puso sus ojos en él, su trono jamás fue olvidado. Aquí está nuestro Señor Jesús, que gracias a él, cada uno de nosotros aquí en la tierra, nos acogemos al Señor. Él perdona nuestros pecados. Él nos lleva de su mano hacia el Señor, hacia nuestro Padre Celestial. Cosa que jamás en aquel tiempo la gente se imaginó que sucedería. Sin embargo, cuando llega este rey a Jerusalén, cuando llega el Señor Jesús y trae sus nuevas enseñanzas, y su pueblo escogido no creyó en él, todos los que llegaron a creer y todos los que aún en la actualidad llegamos a creer, no somos olvidados. Somos ayudados por nuestro Dios. Somos ayudados de mil maneras. De esas fuerzas que el Señor tiene, que nos regala también a nosotros para no caer en pecados, para poder alejarlos de nuestra mente. Por todo eso vamos a darle gracias al Señor. Vamos a alabarle al Señor. Cuando vamos a misa, estemos atentos al mensaje. Estemos atentos a lo que se nos habla ese día, porque es una invitación de Dios hacia nosotros, de que vayamos ante su presencia. Aquí lo dice muy claramente. Entremos pues en su morada, postrémonos ante la tarima de sus pies. Vayamos ante sus pies, hermanos, y llevemos de nuestros frutos que Él nos regala día a día. Llevemos nuestros regalos. Nuestras ofrendas hoy día debe ser un 10% de lo que el Señor nos regala, de nuestros trabajos. Pero no damos ni siquiera el 1%. ¿Cuántos hemos cumplido con nuestra promesa de llevar nuestra ofrenda, nuestro diezmo? Esto no es cosa de los hermanos separados. Esto es cosa que nuestro Señor ha aceptado siempre. Y que desde Jacob, que Él hizo esa promesa a nuestro Dios, de darle siempre el diezmo, así también nosotros debemos prometerle, debemos darle gracias porque tenemos un empleo, ¿verdad? Si no tuviéramos empleo, ¿con qué pudiéramos mantener nuestra casa, nuestra familia? Y gracias al Señor es que lo tenemos. Si nosotros no fuéramos tan apegados al dinero, si diéramos la 10ª parte al templo, como lo debemos hacer, les aseguro que en nuestra casa, hermanos, no faltará nada. Y tenemos que confiar en el Señor, en que Él va a proveer siempre. Pero quitamos nuestra confianza de Él y debemos confiar en nuestro Señor. Fíjese lo que dice del versículo 14 en adelante. Aquí está mi descanso para siempre, en ella moraré, pues yo lo quise. Sus graneros los bendeciré, y a sus pobres los saciaré de pan. De gloria revestiré a sus sacerdotes, y sus fieles gritarán de júbilo. Eso es algo real, es algo en lo que debemos siempre poner nuestra confianza, en que el Señor no nos va a dejar de bendecir. Sus graneros los bendeciré, dice. En aquel tiempo sabemos lo que era un granero, lo mismo que es hoy en la actualidad. Nuestros graneros vienen siendo nuestros empleos. Si en nuestro granero no le pedimos a Dios que Él lo bendiga, si no le pedimos a Dios que Él nos siga dando las fuerzas para trabajar, ese es nuestro granero, el empleo que nosotros tenemos. Y de ese empleo tenemos que dar nuestra parte también, hermanos. No nos habla este salmo de que tenemos que dar un diezmo, ¿verdad? Pero hay en el Antiguo Testamento
nos habla de tantas maneras que nosotros tenemos que ayudar al templo para que sigamos siendo bendecidos por nuestro Dios, para no ser olvidados, para ser de una misma manera que el pueblo de Israel llegó a ser bendecido en aquel tiempo y que hasta la fecha, ¿verdad?, ha sido bendecido por Dios. También nosotros vamos a ser bendecidos si creemos en Dios, si creemos en su palabra, si creemos que así como lo hizo con el rey David, así lo va a hacer también con nosotros. Dice: allí haré brotar un cuerno para David, allí pondré una lámpara para un ungido. Cubriré de vergüenza a sus enemigos, mientras sobre él brillará su diadema. Así como cubrió de vergüenza a todas las naciones que lo rodeaban al rey David, así nuestros enemigos, así todos los que no nos pueden mirar, así también el Señor se encargará de ellos. Nosotros no debemos hacer justicia por nuestra mano, ni mucho menos odiar a nadie. De que va a haber enemigos, los va a haber, sin que usted siquiera hable con ellos. Usted se los echa a veces de enemigos, porque no lo pueden ver, porque le tienen envidia, le tienen coraje. Sin embargo, nuestro Señor los avergonzará y le pondrá a usted en su cabeza una diadema que brillará para siempre. De esa manera, mis hermanos, cuando nuestro comportamiento es agradable ante los ojos de Dios, las demás personas también nos ven bien, nos ven brillantes de nuestro rostro. Pero, ¿de qué manera vamos a brillar ante los demás? Si ante el Señor no nos hemos portado bien, no nos hemos comportado de la manera que Él quiere que seamos, que guardemos siempre sus preceptos, que sus reglas, sus leyes, las llevemos a cabo, que hagamos todo de la manera que el rey David lo llegó a hacer, y de esa manera no vamos a ser avergonzados, no vamos a ser defraudados por nuestro Dios. Nuestro Dios siempre nos va a ayudar en todo lo que ocupemos, hermanos. No nos va a defraudar como defrauda un humano, porque Dios no es así. Dios, nuestro Padre, nos ama por igual, a todos. Por eso es que las naciones, cuando Jesús vino a unirlas, a que fuera una unidad, no para que hubiera guerras como las que ha estado habiendo en la actualidad, sino que haya paz, que no haya división entre nosotros y amémonos como nuestro Dios quiere que seamos, hermanos. Que Dios les bendiga, que tenga buen día, mis hermanos, buena noche, buena tarde. Bendiciones.